De nuevo con ustedes, Voz Libertaria de Venezuela, 5 minutos con la resistencia. Hoy 31 de marzo del 2021, segunda parte con mi invitado Omar González Moreno. Omar, en la primera parte, bueno, ya hablamos de la situación fronteriza, tú incluso matizaste un poco, bueno, el terrible drama que ya que están ustedes allá viviendo. Lamentablemente nuestros familiares y amigos con el tema de esta terrible pandemia que azota a la humanidad. Pero en Venezuela, yo digo que eso se quintuplica. Cuando trato de explicarle aquí a mis amigos españoles, algunos europeos, a los suecos, amigos míos, yo les digo, mira, imagínense ustedes que, por ejemplo, a los de Suecia, que los hospitales de ustedes no tuvieran agua potable, que la luz se les fuera a los hospitales y no tuvieran plantas eléctricas. Imagínense que, que no tuvieran ningún tipo de insumo. Ese es el caso de Venezuela para atender esa pandemia. Pero también imaginémonos una familia que tenga que salir 5, 6, 7 horas a buscar un pedazo de pan o algo para darle comida a su familia y se encuentra no solamente que su comida está dolarizada, sino que le cuesta llegar a donde está esa alimentación. O simplemente no puede trasladarse porque no tiene gasolina, no tiene gasoil, no tiene agua potable en su casa. O sea, no trata de explicarle y la gente eso no lo entiende. O se sorprenden, creen que uno exagera. Pero yo puedo, por ejemplo, dar testimonio hoy a todos los que nos ven y nos escuchan, y a ti, Omar, que estás allá, que en menos de 48 horas yo he tenido la terrible noticia de que me han muerto 12 personas amigas y conocidas. Y ayer particularmente un miembro de la familia, porque era el esposo de una prima hermana muy querida, que está en Caracas, que por cierto hasta el día de hoy no lo han podido enterrar porque también eh, esa, esa selva de criminalidad que han creado estos bandidos eh, hacen incluso de los cadáveres negocios para chantajear a sus familiares más allá de que estén pues sufriendo y estén pasando el dolor. Ese es el caso y son miles y miles de casos. Omar, convérsanos cómo está realmente la situación de la pandemia para que los que nos ven y nos escuchen puedan darse la idea de qué estamos hablando. Eh, si pudiera usar un adjetivo para describir la situación de Venezuela con respecto a la pandemia del coronavirus, no sería otro que horror. Es un horror lo que estamos viviendo en Venezuela. La descripción que tú haces de 12 personas llegadas a ti es lo que estamos viendo a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Yo estoy en este momento en el oriente venezolano y esto está devastado por el COVID. No hay hospital, no hay CDI, que son unos centros de atención sanitaria fundados por los cubanos. No hay una clínica privada que no esté abarrotada. La población sanitaria, los trabajadores de salud, es el primer frente donde ha habido quizás el mayor número de víctimas en las últimas horas. Te puedo decir que en el hospital Luis Racetti de Barcelona han muerto 18 médicos en las últimas horas contagiados por el COVID. La situación es francamente trágica. No hay familia, no hay sector en el que no se vean pacientes. Y para que tengas una idea, oficialmente en la morgue de Bellomonte ingresan más de medio centenar de cadáveres diarios. En el hospital universitario, aproximadamente 25 a 30 diarios. Y así te puedo hablar de cualquiera de los centros de salud del país. Es decir, estamos frente a una situación fuera de control. Pero lo más trágico es que no hay forma de pararlo, porque tú describes bien la situación de los hospitales. No hay agua, es una de las grandes tragedias, porque este es un país que tiene las mayores fuentes de agua dulce, quizás de
América Latina. Tenemos el río Orinoco, el río Caronía, el río Unare, en fin, fuentes de agua dulce por doquier, pero no hay agua en los grifos de los hospitales ni de las casas. No tenemos electricidad de manera permanente. No hay, por supuesto, medicinas, los insumos de bioseguridad elementales no existen. Y a todas estas, las vacunas que tan cacareadamente anunciaba el régimen que iban a llegar a Venezuela desde hace varias semanas, hablaban de que Maduro habría adquirido 10 millones de vacunas a la Federación Rusa. Eso nunca llegaron. Se dice que llegaron apenas 100.000 de las Sputnik 5 y esas fueron usadas para Maduro y sus allegados militares más cercanos. A la población no le ha llegado ninguna de esas vacunas. Tanto es así que el propio presidente interino, Juan Guaidó, está contagiado del coronavirus. Y como él, bueno, en todas partes, en todo el país. Yo soy un sobreviviente también del coronavirus, gracias a Dios. Me he vacunado naturalmente. Pero bueno, lo cierto del caso es que rechazan el fondo humanitario creado para traer las vacunas y habla en cadena de radio y televisión de unas gotas milagrosas. O habla de usar a la población venezolana como conejillos de India para experimentar una vacuna cubana. Lo cierto del caso es que no se está haciendo nada y lo que hay es una cuarentena radical, es decir, efectivos militares y policiales que no te dejan salir de las urbanizaciones a buscar el día a día, porque la inmensa mayoría de los venezolanos no tienen fondos ni reservas alimenticias ni fondos económicos para sobrevivir a una semana de cuarentena. Entonces hay enfrentamientos en las calles precisamente porque le piden salvoconductos y a veces esos efectivos están hambriados en búsqueda de comida como el resto de la población y le quitan lo poco que pueden haber comprado o adquirido la población en la calle. Es una situación dantesca la que se está viviendo en Venezuela. De hecho, se aprobaron 30 millones de dólares en el Parlamento legítimo para adquirir vacunas para Venezuela y esto fue rechazado por la tiranía. Prefiere que se mueran los venezolanos y yo creo por eso que es algo deliberado, ese holodomor tropical lo que estamos viviendo en Venezuela, porque están condenando, están exterminando a los venezolanos, aquellos que no pueden escapar, huir por las trochas o por frágiles embarcaciones del territorio nacional, pues están condenándolos a muerte, o bien por inanición, o bien por el COVID, o bien por falta de medicinas. Pero en todo caso es un exterminio el que se está impulsando por parte de esta tiranía de manera deliberada, quizás para reinar sobre cadáveres o gente famélicas que no tengan ni siquiera capacidad para luchar. Bueno, lo que sí es verdad, Omar, que fíjate, la pandemia fue decretada oficialmente por la OMS, si mal no recuerdo, el 15 de marzo, por allí más o menos. Bueno, en ese momento, como para algunos todavía existen un presidente interino y un usurpador, pues. Yo a estas alturas me pregunto, en el caso que más nos toca, porque yo no voy a negar que yo lo acompañé en su juramento, me refiero al itinerato de Juan Guaidó y del G4, yo lo acompañé, y aquí están todas las evidencias, pues. Y me siento, por supuesto, arrepentido de haberlo hecho, porque no solamente el fracaso, sino la desfachatez con la que se han manejado ellos, la historia ya lo está registrando. Y yo me pregunto, desde aquel entonces, esa era una de las cosas que tenía que haber hecho el interinato de Guaidó y no lo hizo. Ahora, a estas alturas, Omar, y eso lo digo yo como una crítica porque hay que decir las cosas como son. Se aprueban estos recursos, pero era cantado que estos asesinos no lo iban a permitir, como no permitieron la ayuda humanitaria. Entonces, hay un juego de ambas partes y el juego es no importarle
la cantidad de muertos y de la situación catastrófica que está pasando allá. ¿Es eso lo que está pasando? Es lo que realmente, te lo pregunto te lo pregunto como Omar González y como diputado que tú eres, porque tú eres uno de los que te has distinguido con el grupo de los 16 de criticar no solamente lo malo que hicieron tus colegas liderados por Guaidó, sino que ustedes han sido proponentes permanentes de fórmulas para la salida, mismas que nunca fueron tomadas en cuenta. Entonces, ¿no crees tú que también es un juego de ambos dos para los fines que ya conocemos, Omar? Que no es otra cosa que jugar con la terrible situación, por un lado, de los venezolanos, pero por otro lado, para ponerle la mano a los dineros, como ha pasado con el caso de la ayuda humanitaria de Cúcuta, con la situación que ha sido tan denunciado por propios y extraños. La situación de Monómero, la situación de Citgo, y déjese de contar. ¿Será eso lo que realmente está pasando? Ciertamente, la fracción 16 de julio, que tuve la oportunidad de coordinar hasta el mes de enero pasado, hemos sido muy críticos de este gobierno interino, al que también apoyamos desde hace 2 años para su elección, en contra de incluso de algunos partidos políticos del llamado G4 que se negaban a aceptar que hubiese un presidente encargado de la República de Venezuela. Sí, hemos sido muy críticos, pero nosotros no perdemos el foco de que el responsable fundamental de la tragedia es el régimen de Maduro. El hecho de que no se haya logrado sacarlo por los diversos métodos que hemos planteado, desde luego tiene también responsabilidad en el lado opositor, pero la responsabilidad fundamental recae sobre Maduro y no pretendo desviar el foco hacia quién es realmente los responsables. Los demás por omisión o por complicidad o por incapacidad han contribuido desde luego a su permanencia y en eso tienes razón, pero el responsable fundamental es el chavismo, es el comunismo, es el socialismo. Ahora bien, nosotros hemos hecho las críticas y las observaciones necesarias, pero llegar a meter a todos los venezolanos que han creído, como tú y como yo, en que la posibilidad de que el gobierno interino pudiera haber avanzado mucho más es injusto, ¿no? Ahora bien, sí, la oposición ha sido infiltrada por el régimen, eso es verdad, así como fueron infiltradas las Fuerzas Armadas, fueron infiltrados los medios de comunicación social, fueron infiltrados, hasta las iglesias fueron infiltradas, ¿no? En algunos sectores. Y la oposición, los partidos políticos no son la excepción. Aquí en Venezuela se llegó al extremo de con esa inteligencia y contrainteligencia cubana, rusa, la Stasi tropical que se instaló en Venezuela, bueno, de llevar como candidato presidencial a Arias Cárdenas, el comandante Arias Cárdenas, fue en una oportunidad candidato presidencial de la oposición, uno de los comandantes que trató de entrar a fuerza de cañonazos al gobierno conjuntamente con Hugo Chávez. Después un Henry Falcón, que también fue candidato, o Manuel Rosales, etcétera, etcétera. Todos esos han sido realmente maniobras de carácter político que el gobierno, el régimen del chavismo logró infiltrar en la oposición. Y por eso la necesidad de que cada vez sea más aguda la puntería a la hora de fijar dónde están los liderazgos verdaderos opositores en el país. Yo creo que el pueblo venezolano está ya harto precisamente de esos engaños y de esas mentiras
y está más claro de quiénes han tenido la razón en todos estos años. Yo podría reivindicar, y no porque sea miembro de la dirección nacional de un partido que fue fundado por ella, que una de las personas que desde el primer momento estuvo clarísima de cuáles eran las características de esta tiranía ha sido María Corina Machado, hoy por hoy el referente fundamental de la oposición en Venezuela, por su rectitud, su coherencia, su valentía, su coraje y desde luego su inteligencia para llevar a la oposición hacia un camino que realmente sea la ruta para salir de esta tragedia. Ahora bien, Iván, para cerrar la situación del COVID y toda esa crisis sanitaria y, por supuesto, esa terrible situación humana que está pasando allá, ¿qué tú propones como diputado, como venezolano? ¿Qué podemos hacer los que estamos afuera, más allá de estos pequeños esfuerzos comunicacionales? ¿A dónde podemos acudir para ver si podemos buscar una pequeña luz que permita paralizar un poco esa pandemia tan atroz que está acabando a los venezolanos? ¿Qué tú propones como venezolano desde tu tribuna, Omar, para hacernos nosotros también eco de que se haga algo, que el mundo haga algo, porque es que esto va a ir a peor y a peor y a peor, y vamos a superar incluso el drama que está pasando en Brasil? Omar, ¿qué tú propones? Bueno, nosotros tenemos una consigna acá en Venezuela: liberen las vacunas, ¿no? Que las vacunas dejen de ser un arma política utilizada por el régimen para premiar o castigar a sus oponentes o sus colaboradores. Liberen las vacunas, permitan que los fondos creados para que ingresen a Venezuela las vacunas contra el COVID lleguen finalmente. Que no permitan que Venezuela sea un laboratorio para esos brebajes que están promocionando la tiranía como medida salvadora, brebajes como las gotas milagrosas que anunció el propio Maduro en cadena de radio y televisión, o lo que su última ocurrencia, traer unas vacunas para experimentar en los venezolanos, unas vacunas que estarían fabricando en Cuba. Eso no debe permitirse. Deben, sí, los organismos internacionales. Se ha congelado lamentablemente la imagen del diputado y el audio. Ojalá que se recupere rápidamente. Omar, aquí se está recuperando. Se te congeló un poco la imagen. Lamentablemente, pues ese es el internet de Venezuela. Se te había congelado un poco la imagen. Omar, si pudieras retomar un poquito, hablabas. Sí, te decía que la Organización Panamericana de la Salud y los demás organismos que están velando por el asunto sanitario permitan el ingreso de las vacunas. Porque Maduro ha llegado a cometer quizás el delito más abominable, jamás pensado en una persona, de chantajear a la comunidad internacional. En las últimas horas ha dicho que para él permitir el ingreso de las vacunas a Venezuela tienen que permitir que le ponga la mano a los fondos congelados en distintos países producto de la corrupción. Es decir, están chantajeando incluso a Portugal, a Reino Unido, a Estados Unidos, o tratando de chantajearlo. En Portugal hay 2.000 millones de dólares solo en una cuenta. En España hay castillos y los grandes cacaos de los llamados bolichicos están allá en Toledo y están en otras regiones de España, y cuentas bancarias en Andorra. En Inglaterra, el oro de más de 2.000 millones de dólares, y ni hablar que en Estados Unidos. Entonces él dice que para dejar ingresar las vacunas a Venezuela tienen que liberar esos fondos para que Miraflores le ponga la mano. Entonces,
la humanidad tiene que reaccionar frente a eso. Borrell, el español, el representante de la Unión Europea, debe dejar de seguirle los pasos a Zapatero, que se convirtió en el peón de oro de Maduro, y aquí ha sido declarada por el Parlamento como persona no grata, que Borrell no siga por ese camino, que la secretaria de Asuntos Exteriores del Reino de España para Hispanoamérica y el Caribe no se reúna a escondidas con el canciller espurio del régimen de Maduro, en lugar de reunirse con gente realmente de la oposición para que se los detalles de dónde salieron los fondos, por ejemplo, para financiar a ese proyecto político encabezado por Iglesias, entre otros. Cosas como esa, o que dejen de estar recibiendo a funcionarios de la tiranía, llevando maletas de dinero hacia ese país, y que nos permitan a los venezolanos también protegerse de esta terrible pandemia a través de la ciencia, a través de las vacunas probadas, para evitar que siga esta mortandad en nuestro país, Luis. Bueno, fíjate, Omar, vamos a sumarnos a esa campaña Liberen Vacunas, pero yo quisiera agregarle, en nombre de la Unión de la Resistencia Ciudadana, plataforma de la cual formo parte, que debiéramos también en paralelo liberemos a Venezuela, porque yo creo que eso debe ser el propósito fundamental. Pero fíjate, voy a ligar esto con lo que ya estás tú señalando. Mientras estamos hablando, indudablemente, la ofensiva esa que ya más o menos analizamos sobre la guerra entre carteles y narcos en la frontera colombo-venezolano, mientras estamos hablando de que la pandemia está siendo utilizada por estos asesinos liderados por Nicolás Maduro para, bueno, para provocar muertes y todo lo que tú estás señalando, por debajo hay una trampa para darle continuidad a esa desgracia, y es que tú lo acabas de nombrar. Rodríguez Zapatero, como sangre nueva del grupo de Puebla, ¿verdad? Ya que desde hace ya varios meses, en conversaciones con gente del G4, y voy a hablar directamente, Leopoldo López, ¿verdad? Hay preacuerdos para ir a unas elecciones de gobernadores y de alcaldías. ¿Va a participar 20 en ese proceso si deviene? ¿Y cuál es la posición tuya como diputado de Venezuela sobre esa posibilidad de esta nueva trampa que cierne sobre la gran desgracia de Venezuela, Omar? Ninguna de las condiciones han cambiado desde el 6 de diciembre pasado, cuando hubo esa farsa electoral para elegir un nuevo parlamento. Desde luego que no tendría sentido, en consecuencia, participar en ningún proceso electoral en esas condiciones, ¿no? Eso no son elecciones, eso son pantomimas del régimen para atornillarse en el poder y dar la impresión de que efectivamente es una democracia. De manera que 20 Venezuela no le va a hacer ese juego en participar en un proceso de esa naturaleza. Hay prerequisitos previos para cualquier solución electoral que se plantee en Venezuela. ¿Cuál es el primer requisito? Bueno, la salida de Maduro y de todo ese sistema. Mientras esta tiranía esté en el poder, aquí no se puede hablar de unas elecciones. Mientras existan cientos de presos políticos en las mazmorras, en las cárceles venezolanas, no se puede hablar de un proceso electoral. Mientras en Venezuela existan partidos confiscados, inhabilitados dirigentes políticos, mientras exista un registro electoral permanente donde voten millones de personas ya fallecidas o cubanos, o rusos, chinos, etcétera, etcétera, no puede hablarse de elecciones. Mientras no se le permita incluso, Luis, a esos 6 millones de venezolanos, 4 millones de los cuales probablemente sean mayores de 18 años y que tienen el perfecto derecho a participar en un proceso electoral, a registrarse en el registro electoral independientemente de
estatus migratorio que tengan, porque la verdad es que muchísimos venezolanos están de manera irregular. A esos venezolanos para que participen, pues no se puede hablar de soluciones electorales en Venezuela. Esos son prerequisitos sine qua non para que nosotros comencemos a hablar de la posibilidad de participar en un proceso electoral. Bueno, perfecto, es muy claro. Esperemos ahora bien, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar y qué propone 20 para que se produzca una salida? Es que ya no la podemos llamar a esta crisis, porque no es una crisis política, a ese secuestro delincuencial que existe en nuestro país. Y yo lo voy a decir claramente porque no voy a andar con tapujos, y menos con un invitado como tú, Omar, de las dos bandas criminales, como yo las llamo. Perdón, las dos bandas delincuenciales, pero hay una que es criminal, que es la que lidera Maduro, pero hay una delincuencial que es la que lidera Ramos Ayú, Leopoldo López y Rosales y Julio Borges y todo eso que se llama G4. Frente a eso, ¿cuál es la propuesta de 20? Nosotros hemos planteado al mundo entero lo que está sucediendo en Venezuela. Nosotros estamos en guerra, en una guerra no convencional, ¿no? Una guerra del siglo XXI, donde están confiscados. Aquí no existen medios de comunicación social. Ahora se aprestan a regular las redes sociales, que es la última ventanita de libertad de expresión que quedaba en Venezuela o que queda en Venezuela. También amenaza con instaurar un nuevo modelo en el país, con lo llamado el modelo comunal, es decir, la desaparición de gobernaciones, alcaldías en Venezuela y establecer una nueva división político-territorial, con lo que ya se acabaría definitivamente cualquier posibilidad de salida del país, desde el punto de vista democrático me refiero. Y lo que queda es un camino que nadie desearía, pero que en definitiva es lo que está planteando el régimen como única alternativa. Es decir, el uso de la fuerza precisamente como una especie de derecho a la legítima defensa del venezolano, que el 90, el 95% quiere salir de esta tragedia y no se le puede arrinconar frente a esta situación, a que se resignen a vivir bajo la bota militar, la extorsión, el chantaje en medio de un campo minado como el que estamos viviendo. De manera que cada vez se cierran más las posibilidades de encontrar una solución pacífica, a menos que se den las condiciones que ya te hemos dicho. Es decir, que ya se dejan a un lado las posibles amenazas creíbles y se pase a amenazas reales. Es decir, que el nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional, el ciudadano del Reino Unido, que acaba de ser elegido como fiscal, de una vez por todas, como fiscal, acuse a Maduro y a su camarilla de los gravísimos delitos contra la humanidad que se están cometiendo en Venezuela y se comience el juicio, como le pasó a Saddam Hussein, como le pasó a Milosevic, como le pasaron a tantos dictadores africanos, como le pasó al propio Muammar Gaddafi. Es decir, que ninguno de esos jefes de Estado en ejercicio salieron vivos de los juicios de la Corte Penal Internacional. Bueno, que acaben de ejecutar eso. Y que en el caso de los Estados Unidos, los países de la Unión Europea, unifiquen criterios para que no solamente los personeros del régimen sean castigados, sino también sus familiares. Muchos pensarán, bueno, ¿qué tiene que ver un hijo con el delito que comete su padre? Bueno, probablemente ninguno, pero está usufructuando, estudiando en la Complutense de Madrid o estudiando en la Sorbona de París, con los dineros que se robaron y saquearon del país, condenando al hambre a millones de venezolanos, condenando a la miseria a familias enteras, o condenando a millones de venezolanos a huir despavoridos de este país que está tomado por estas organizaciones criminales. Eso es lo que nosotros estamos esperando y planteándole al pueblo venezolano y al mundo como solución a la terrible crisis que vive Venezuela. Bueno, Omar, se nos ha acabado el tiempo, se nos ha pasado muy rápido de la segunda parte, nos quedó
muchísima tinta en el tintero. De verdad que alta, pero sumamente agradecido que me hayas aceptado esta nueva invitación. Espero, por cierto, que no sea ni la última y que pronto de nuevo te tengamos en la plataforma de Radio Voz Libertaria. Gracias, Omar González, y 20 segundos para que te despidas. Bueno, no, muchísimas gracias a Luis Ortiz y gracias a todo el equipo que hace posible este programa, que se transmite y que llega también a todas partes a través del Internet y a través de YouTube, el canal que tienes para servir de puente entre los emisores y los receptores de tantas partes del mundo. Bueno, y desde luego recomendar a la gente del mundo, a los receptores del mundo, que no volteen la mirada frente al drama venezolano. Y por otro lado, que no se enganchen en esa terrible posición en la que han caído algunos países receptores de tantos venezolanos, de que a veces raya en actitudes xenófobas frente a un pueblo que no tiene vocación de migrante, porque los venezolanos cuando salíamos de nuestro país era para hacer turismo, pero que las circunstancias de la tiranía nos ha expulsado, nos ha desplazado hacia diversas regiones del mundo, y que cuando esto termine, que espero sea muy pronto, cuando se cese la tiranía y de nuevo se instaure en nuestro país la democracia y la libertad, todos esos venezolanos que están regados por el mundo volverán a su país para construirlo y darnos un abrazo de hermano. Y le diremos desde aquí a todos esos países y a esos ciudadanos que nos recibieron con los brazos abiertos, gracias, muchas gracias, en nombre del pueblo de Venezuela. Bueno, muchas gracias, Omar. Será hasta la próxima.